Se inicia el seminario. Bueno, dale, buenísimo. Listo. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a un nuevo seminario del instituto. El mismo va a estar a cargo de la doctora Ana Clara Carro, profesional adjunta del CONICET. Ella trabaja en el Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural del CONICET en la Universidad Nacional del Río Negro. El título del seminario de hoy es ¿Quién gana con la vinculación tecnológica? Eh, Les pedimos por favor antes de iniciar el seminario mantener los micrófonos silenciados y bueno, las preguntas a medida de que vaya haciendo la doctora preguntas podremos ir respondiendo y si no ustedes las preguntas hacia el final de la exposición, ¿sí? Doctora, cuando quiera puede iniciar el seminario. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación. Como recién comentaba la doctora Mariana Seijo, mi rol en este instituto, si bien soy personal de apoyo a la investigación, está directamente relacionado con la gestión, la promoción de actividades de vinculación tecnológica dentro del instituto, o más bien uno podría pensar científico-tecnológico que habitamos. Lo pensé como un tema sobre el que podríamos conversar y reflexionar en conjunto. Em, y por otro lado, tal vez adelantarme y comentarles que lo que espero no es hacer una exposición eterna y que hacia el final ustedes se dediquen a hacer consultas, sino que como está bien pensado desde el sector científico, sobre todo aquellas personas que no lo habitan a diario, se sientan con la libertad de interrumpirme o de hacerme alguna consulta, sobre todo porque es posible que a lo largo de la locución yo vaya asumiendo que ustedes saben algunas cosas y tal vez no es así. Creí que era algo más interno del INIGEM y me alegra que así no sea y haya distintos públicos. Así que les invito a interrumpirme o abrir el micrófono, quiero decir, en caso de que tengan alguna consulta puntual. La intención, como les decía, es reflexionar, conversar sobre la vinculación tecnológica. Y para eso siempre me gusta Mafalda en términos generales, incluso cuando hablo de políticas públicas, porque trae siempre algunas reflexiones a colación que nos permiten empezar a desarmar ideas, ¿no? En este caso, Mafalda camina con Felipe por la calle, pasan por la puerta de una farmacia. Mafalda mira la al farmacéutico. Buen día, señor. ¿Podría decirme si salió ya alguna vacuna contra la mala sangre? Y en el próximo recuadro vemos a Mafalda, medio cabizbaja incluso, diciendo cuántas lagunas le quedan por llenar a la ciencia, Felipe, cuántas lagunas. Y acá creo que esto nos permite empezar a pensar en diferentes aspectos de nuestras tecnologías. Y digo nuestras en términos de lo que desarrollamos o impulsamos desde adentro del sector o el complejo científico-tecnológico y pensar a Mafalda como un potencial actor, receptor de esas tecnologías y empezar a identificar cuántos actores hay, ¿no? Porque para que esa tecnología, vacuna, llegue a la farmacia, seguramente habrá alguna empresa, farma, que la desarrolló, que la llevó al mercado, que vio una oportunidad en ese mercado. eh, Mafalda como último receptor o beneficiario, que no es la única, porque acá Mafalda se identifica como alguien con mala sangre. Pero bueno, desde nuestra medicina moderna, basada en la evidencia científica que nosotros mismos producimos, eh, también hay actores. El actor enfermo, paciente, o los médicos, que pueden ver ahí también la problemática y demandar esta tecnología. También podríamos incluso discutir si es válido que tengamos una vacuna contra la mala sangre. Justo se presentaba alguien en el chat y comentaba que venía del campo de la filosofía. Digo, también acá hay una pregunta filosófica sobre si está bien que tengamos vacunas para resolver la mala sangre. Si está bien que nuestras empresas, nuestras o las empresas que sean, resuelvan estas problemáticas. Y por último, y sobre esto creo que es sobre lo que hoy les propongo conversar, es cuál es el rol del Estado en esto. ¿Por qué vamos a hablar de vinculación? ¿Dónde está la vinculación en esta vacuna?
¿Cuál es el rol del conocimiento, de la construcción de conocimiento que hacemos desde el complejo científico? Y acá empezamos ya a hablar de la idea del vínculo, ¿no? Entonces, cuando hablemos de quién gana, que es solo la excusa para empezar a conversar sobre estos temas, el quién va a requerir que identifiquemos esos actores como recién les proponía. Mafalda, el médico, la empresa, el Estado. Porque en realidad, si bien es cierto que existe transferencia de tecnología entre privados, cuando, no sé, Novartis desarrolla una vacuna en Dinamarca, también hace transferencia tecnológica a las distintas casas o filiales que tiene. Esas transferencias privadas. La que hoy nos interesa es aquella que se ve motivada por la construcción de conocimiento que se da dentro del complejo científico, que muchas veces o la mayoría es financiado desde los estados, por lo general del Estado Nacional. Entonces es inevitable que vayamos a pensar y hablar de estructuras que están afectadas por el diseño o análisis de políticas públicas. Y ahí tendremos que empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son los actores que conforman la agenda? ¿Cuáles son los beneficiarios de estas políticas públicas? Los actores que estarán interesados o que en realidad tendrán poder de veto porque no querrán impulsarla. Y con beneficios, la idea es también que conversemos de cuáles son los beneficios que uno espera o que la literatura identifica cuando hay vinculación tecnológica. Pero claro, un poco le estoy esquivando a la idea de la vinculación tecnológica. ¿Qué es lógica? ¿Qué es la transferencia tecnológica? Que prácticamente nos sentimos obligados a hacer o a justificar desde los últimos 20 años. Y hay bastante bibliografía que habla de la historia de estas interacciones, incluso antes de los años 90 o de los años 80, que es el momento en que podemos identificar o que la bibliografía identifica como el momento en que se institucionaliza la vinculación tecnológica desde nuestras instituciones. El ENIGEM pertenece tanto a la UBA, o sea, es una unidad de doble dependencia, tanto de la UBA como del CONICET, y ambas instituciones tienen oficinas de transferencia tecnológica desde los años 80, 83, 84. Junto con la Universidad Nacional del Litoral fueron de las primeras que empezaron a promover estas actividades e incluso las institucionalizaron con oficinas para el asesoramiento. O sea que es algo desde lo que se habla con este nombre, vinculación tecnológica, por lo menos desde los años 80, pero que la economía de la innovación, desde esta disciplina, viene abordando desde hace más tiempo, hablando de interacciones público-privadas, tal vez, de transferencia de tecnología antes incluso, pero sobre la que hay un consenso, y esto sabrán ustedes que es medio raro dentro del campo científico, acerca de que en la economía actual, que hace un uso intensivo del conocimiento, nadie duda que esta producción, que estos vínculos para la construcción del conocimiento, tienen un rol preponderante en una economía que hace un uso intensivo de ese conocimiento. Así que sobre esto también discute bastante el rol del Estado. Así que para ir definiéndola o para avanzar en esta idea de, bueno, ¿qué se supone o a qué le llamamos? ¿Cuál es el ideario o la percepción que tenemos los distintos actores de qué es la vinculación tecnológica? Hay un montón de trabajos que hablan sobre esto. Yo solo traigo este. O sea, cuando les digo que hay mucha bibliografía es que los distintos autores periodizan tal vez de manera diferente los distintos momentos en que la vinculación tecnológica se identifica, pero todos están de acuerdo a grandes rasgos en esto que les traigo de este libro que se llama Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, cuyos editores fueron Crespi y Gabriela Dutrenit. La bibliografía que les voy a nombrar es bibliografía que por supuesto la recomiendo, pero que además la entiendo como sencilla, entre comillas, para público que no es súper especializado en la temática. Me olvidé de poner el año de este libro, perdón. Debe ser un libro del 2012, de esa fecha debe ser. Entonces, en general, los autores identifican que en el campo de la vinculación tecnológica, aunque no la llamáramos así, hubo un primer momento en que los estados impulsaban los proyectos tecnológicos y el enfoque estaba principalmente del lado de la oferta. ¿Qué significa esto? Que nuestras instituciones científico-tecnológicas
dentro de la planificación del desarrollo que tenían a nivel estatal, piensen, por ejemplo, década del 50, plan quinquenal del peronismo. Estaba bastante claro qué era lo que había que hacer. La CONEA tenía una misión, que era desarrollar el sector nuclear. Entonces, la CONEA desarrollaba tecnologías que luego transfería o impulsaba y establecía vínculos con las mismas empresas que la CONEA entendía que necesitaban existir, por decirlo de alguna forma. Entonces, la idea de una oferta que surge desde el sector científico. ¿Ustedes están enviando mensajes para que yo vea y no los estoy viendo o no? No, no, quédate tranquila, no Ok, hay problema. me avisan. Y si no, abran el micrófono. Entonces, quise pasarlo. En un principio, la concepción era principalmente desde la oferta. Esto se dio más o menos hasta los años 80 o hasta al menos momento en que consenso de Washington, liberalización de la economía, apertura de fronteras, para decirles frases o conceptos que incluso nos resuenan hoy en día, y donde ya no había tanto un Estado que regía y planificaba nuestro sector industrial y lo fortalecía, sino más bien un enfoque eran las empresas, y cada una de ellas, quienes entendían de qué manera podían ser competitivas en el globo, porque nuestras economías estaban abiertas. Entonces ya dejó de ser el Estado quien ofertaba tecnologías y pasaron a ser las empresas las que, sabiendo dónde y cómo innovar, demandaban tecnologías y conocimientos al sector científico. El cambio, ya con los años 2000, después de la crisis, estoy hablando de nuestro país en particular, pero esto es algo que se replica en toda Latinoamérica. De hecho, el libro que les recomiendo ahí dice la experiencia latinoamericana, ¿no? Tiene el foco bien puesto en nuestros países latinoamericanos. Eh, y este último enfoque, el enfoque sistémico, de nuevo desde la disciplina de la economía, porque ya se deja de lado la idea de oferta y demanda y más bien se aborda desde cómo crear un sistema de innovación. Y van a ver que esto es algo que nos resuena hasta el día de hoy. Hoy, a pesar de que son muchos los autores que entendemos que lo que tenemos es un complejo científico, un sector empresario o industrial, hay una tendencia a llamarle Sistema Nacional de Innovación a todos los actores que componen o que aportan de alguna manera a la innovación, ¿no? Y esto es algo que surge a partir de los años 2000. Entonces los vínculos están presentes, aunque no le llamáramos vinculación tecnológica. Bueno, no puedo pasar la diapositiva. Ahí está. Hasta acá, no sé si perdí alguno o alguna, pero hasta ahora venimos hablando un poco de la función de la vinculación. ¿Vos ibas a hablar, Mariana? Decilo. No, te iba a dar calma, te iba a decir de que estábamos bien. Me siguen. Pero claro, no estoy como definiendo cuáles son esos vínculos. ¿Conocen estos vínculos? ¿Escucharon hablar de estos vínculos de vinculación tecnológica? ¿Qué vínculos conocen? Y acá les estoy pidiendo yo que hablen en el micrófono, ¿no? Para que esto no sea una aburrida alocución. O los mareé. Incluso tanto la UBA como María, el CONICET. ¿Eh? nos mareaste. Hola, hola Ana, habla Vero Cocos, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Verónica? Mira, yo había puesto en el chat una pregunta que podía, que aportaba al diálogo que vos A ver. propusiste, que en realidad era de algún ejemplo concreto de vinculación que a vos te haya parecido muy interesante, o que se generó en tu instituto o que vos hayas participado. Algún ejemplo concreto y de lo que vos preguntaste, ¿qué conocen de vinculación? Y muy poco, esa es la verdad. Por eso, así casos concretos, creo que a veces vamos conociendo, pero quizás no lo enmarcamos en esto es vinculación, ¿no? O sea, por eso me parecía interesante la charla como para
em, los diálogos entre los mundos y que sirva como herramienta para que estos diálogos se den eh, hacia un fin productivo. Bueno, no sé, yo te escucho, pero ahí un poco te opiné lo que me parecía. Bueno, está bueno porque esto, ¿no? Saber desde el no sé nada hasta el soy especialista en vinculación. Me interesa escucharles porque es en estos espacios donde podemos empezar a discutir. Por ahora sí, yo simplemente les estoy preguntando, bueno, ¿qué vínculos conocen? Pero a medida que el tiempo vaya pasando, voy a estar cada vez más interesada en conocer sus opiniones, ¿no? En lugar de meterme a comentarles casos puntuales, les voy a contar cómo una autora, temas en otros lugares del mundo, caracteriza los distintos vínculos. Pero claro, no es una caracterización acabada, ni esta ni la de otros autores que uno puede encontrar, porque por suerte nuestras instituciones y sus investigadores, personal de apoyo, a través de su creatividad, van cada vez desafiando más estos límites. Entonces, hay casilleros que yo ahora les voy a comentar para que ustedes vean si los interpela y si se dan cuenta de, ah, sí, yo una vez escuché que esto se hacía en mi grupo de investigación y resulta que era vinculación. Eh, pero por suerte cada vez van apareciendo como casos más raros que desafían la identificación de beneficios, de riesgos, de cómo gestionarlo dentro de las normativas que tienen nuestras instituciones incluso. Entonces, ARSA dice, bueno, de acuerdo a las motivaciones de cada una de las partes, es decir, del sector científico, y ella va a hablar sobre todo del industrial, así ampliamente, tal vez el tradicional es el que desde nuestras instituciones, pensemos sobre todo en nuestras universidades nacionales, que tenían como primera misión la formación de recursos humanos. La motivación, acá en este eje sería como la motivación de nuestros organismos científico-tecnológicos, yo lo puse en términos de universidades nacionales, la más tradicional es precisamente la de formar, la de realizar investigación y por lo tanto realizar publicaciones científicas o dar conferencias. Y esta información que queda encerrada en publicaciones o en alguna conferencia o incluso en graduados formados, es información que puede ser utilizada, no de manera activa, porque la empresa o la contraparte no está trabajando activamente para crear ese conocimiento, pero sí puede ser usada de manera pasiva por empresas que lean esa publicación. Por ejemplo, cada vez más las empresas hacen una actividad que se llama vigilancia tecnológica, que es leer todo lo que se está hablando sobre un tema en particular. Entonces, este es un canal para ARSA, la academia y la industria. Otro, tal vez bastante conocido, es el de los servicios. ¿Qué significa que el servicio? El servicio estandarizado, porque fíjense que en este cuadrante de servicios, el interés de las organizaciones científico-técnicas ya no es intelectual, es económico, está más bien de este lado. ¿Por qué? Porque cuando brindamos servicios, estos servicios estandarizados no aportan a la construcción de nuevos conocimientos o desarrollo de nuevas técnicas, o es más bien información, conocimientos que están en el estado del arte. Entonces uno puede brindar estos servicios, por ejemplo, hacer un test de calidad o monitorear algún indicador específico que necesita una empresa. Estos sí son un poco más a demanda, pero las empresas no están trabajando activamente para este servicio. Más bien lo que hacen es recibir información que genera la universidad. Me gustaría saber si me siguen con esto, ¿no? Hasta acá las empresas no están participando activamente. Acá sí, en estos dos cuadrantes. Ven que si este eje fuese el de las empresas, entonces acá hay una proactividad. ¿Qué significa esto? Una proactividad en la construcción de conocimiento. En el caso de que el canal del vínculo sea comercial, habría, por ejemplo, un investigador, investigadora que desarrolló una tecnología, que solicitó algún tipo de propiedad sobre esa tecnología desarrollada, por ejemplo, una patente, que tanto se hablan hoy en día. Y el vínculo es el de una licencia, una propiedad intelectual
que el organismo tecnológico autoriza a la empresa a explotar comercialmente. Entonces, fíjense que en este caso, la institución científico-tecnológica también tiene intereses económicos, porque el conocimiento ya lo construyó, ya tiene el título de propiedad, lo único que hace es autorizar la comercialización por parte de un tercero. O lo mismo pasa si lo que quiere hacer es armar una empresa de base tecnológica, de la que también se habla bastante últimamente, ¿no? Armar las famosas startups o spin-off. Entonces, el interés de llevar eso al mercado, por lo general, suele ser más bien comercial. No hay nueva construcción de conocimientos. Y el último de los canales, perdón, es este canal que le llama bidireccional, donde en realidad la relación, el interés intelectual de las organizaciones científicas existe y además hay una construcción proactiva de parte de la empresa. Entonces, en este cuadrante es donde hay redes, donde hay investigación conjunta. Bien, no sé si se les fueron ocurriendo ideas. Hay otros autores, ahora ya no desde la perspectiva que les comentaba acá, porque este trabajo de Valeria Arza, ven que dice que es como un marco inspirado en Latinoamérica. Bergman trabaja en Inglaterra, no recuerdo dónde trabaja Walsh, pero hay otras tipologías, hay otras maneras de pensar esto. Lo que sí les quería comentar es que incluso cuando la manera de caracterizarlo está directamente relacionada con cuál es el involucramiento, sería la traducción de la relación, hay un bajo involucramiento en aquellas actividades que son estrictamente de transferencia. Que tengo algo y te lo transfiero. En este tipo de relaciones suele primar lo mismo que les comentaba en un principio, de una visión más bien ofertista, donde el proceso es unidireccional. Desde el sector científico se piensan soluciones que muchas veces no le sirven a nadie, a problemáticas que nadie tiene muchas veces, y el proceso es unidireccional. Yo tengo todo este conocimiento y te lo transfiero, ¿no? Y eso es bastante distinto a establecer una relación por un largo periodo de tiempo, para en conjunto construir conocimiento de manera colaborativa. Ana, ahí en el chat, Ariel te está preguntando si, por ejemplo, el desarrollo de la vacuna anti-COVID, la de Cecilia Grierson, la de Argentina, entre la UNSAM, CONICET y el laboratorio Casará, sería un ejemplo de lo que vos estás preguntando, de vinculación tecnológica. ¿Sí? No conozco los detalles, pero sin duda hay una vinculación tecnológica, porque en este caso en particular estaba involucrado un instituto de investigación con una investigadora que ya venía con una línea de investigación desde hacía varios años en temas de inmunología y de desarrollo de vacuna, y llevar eso al mercado. Y con mercado, está bien, suena por ahí demasiado económico, comercial, o por ahí hay algún fantasma por ahí, pero es la manera que tiene esa tecnología de llegar a la gente. Fue necesaria la empresa Pablo Casará, que también tiene una fundación y que promueve la ciencia y la tecnología desde otra perspectiva, pero de sortear los distintos, em, las distintas barreras regulatorias, por ejemplo, o de tener los recursos económicos para llegar al producto vacuna al que hoy podemos acceder, es gracias al trabajo que llevó adelante la empresa. Y Bien, ahí hubo una colaboración. te lo repregunto. Te dice si en ese ejemplo estaría ubicado en el cuadrante 3 según ARPA. Sería este. Seguro hubo alguna investigación conjunta. De nuevo, no conozco los detalles, pero es muy probable que el producto al que llegó el instituto no fuese un producto a escala. Por lo general, lo que nos pasa desde el sector científico es que llegamos a nivel de prototipo, es decir, sabemos que esta vacuna en estas condiciones, a escala de laboratorio, o sea, produciendo en mililitros, sirve. Después pasamos a algún fermentador, no me acuerdo ni cuál era la tecnología de esta vacuna, pero por ahí necesitamos hacer algún tipo de escala más tipo piloto, pero para llegar a producir algo que sirva para llegar a miles de personas, seguramente necesito trabajar a escala industrial. Y la cantidad de problemas que aparecen, primero los va a traer
no el instituto, porque el instituto no produce, por definición, lo que produce son conocimientos, no vacunas, no brinda servicios o servicios, me refiero, me metí en un lío con lo de servicios, pero que no forma parte, no es un actor dentro del mercado, más bien trabaja con el mercado, ¿no? Seguro una investigación conjunta y se trata de este cuadrante. Distinto es cuando vienen, si hubiese venido la empresa, Casará, a decirle que quería saber si la vacuna que ya tenía y ya había desarrollado expresaba tal antígeno o tal otro. Entonces ustedes hubiesen podido brindar un servicio en el que, no sé, por ahí tenían que aislar el antígeno, por ahí ya lo tenían aislado porque trabajaban en eso. Y le decían, mira, tiene este antígeno, no este, listo, chau, besitos. ¿No? Es como que la búsqueda en un servicio, en este cuadrante, es algo como mucho más estandarizado. Mediciones, ese servicio. Esta es otra publicación porque, claro, la manera de caracterizar las relaciones es medio como infinita y hay un montón de reviews sobre el tema. Pero bueno, ¿qué beneficios entonces entienden que hay? A ver, veo que hay un montón de cosas en el chat. Vos vas a seguir avisándome, ¿no, Mariana? No, yo te aviso, no sé si querés que te vaya interrumpiendo, porque pusieron Sí. otro. Ah, bueno, porque Eh, hay otro comentario que justamente dice, una situación en la que claramente se crean relaciones y es bidireccional es la de los consorcios de investigación y desarrollo, que es bastante frecuente en el hemisferio norte, pero poco conocida en nuestra región. No sé si habrán tratado estos autores. Bueno, los consorcios en realidad en nuestro país existen desde que existe el FONARSEC, ¿no? Estamos muy acostumbrados desde el sector científico a solicitar los famosos PICT que pertenecen al FONCIT de la agencia que en paz descanse, ¿no? Todo esto un poco escapa a la situación actual en la que estamos viviendo un proceso y de financiamiento del sistema. Digo, en un contexto en el que la agencia funcionara, además del FONCIT, que ofrece, que hace las convocatorias a los PICT, la agencia siempre tuvo el FONTAR, que era el Fondo Argentino, Fondo Tecnológico Argentino. Siempre no hablamos de los años 90. De hecho, el FONTAR fue el primero en crearse, después se creó el FONCIT, y una vez que se establecieron estratégicos, se creó también el FONARSEC. Y dentro de las convocatorias del FONARSEC era necesario armar consorcios. Era una de las condiciones. Entonces, es cierto que nuestra experiencia es bastante más incipiente que lo que sucede en el hemisferio norte, pero no es que no somos conscientes de la relevancia que tienen estos consorcios. Lo que nos pasa, que espero que lleguemos a hablarlo, está relacionado con otras limitaciones y condicionantes que tiene Latinoamérica frente a lo que sucede en Europa o en Estados Unidos. Pero no es que no nos interese armar estos consorcios. Y en estos consorcios, sin duda, la relación es bidireccional, porque las dos partes están aportando a la problemática y están aportando soluciones, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los beneficios? Ya estuvimos hablando un poco, ¿no? Que hay beneficios económicos. Eh, entonces, si nosotros brindamos, ahí vi que el INIGEM brindaba varios servicios, ya no me acuerdo bien, había algunos de diagnóstico, supongo que a médicos, no lo sé, pero en un servicio que uno diagnóstico que se presta a algún profesional de la salud, ¿qué sucede? El profesional le pide al INIGEM el servicio, le paga por ese servicio y el INIGEM le da la respuesta, ¿no? Llegar a una muestra de un paciente, se mide, se hace el diagnóstico. Ahí hay claramente un beneficio económico a el INIGEM. Y hay un beneficio más bien de tipo intelectual o cognitivo al profesional que recibe ese resultado. Ahora, muchas veces estos servicios permiten, por ejemplo, tomar decisiones a empresas para abaratar costos. Y ahí el beneficio también es económico para la empresa. Ahora, el beneficio intelectual o cognitivo, ¿para quién entienden que es en estas relaciones?
por lo general la bibliografía describe principalmente el económico para las dos partes. Pero hay cada vez más estudios. Bueno, por ejemplo, siguiendo con la caracterización que hace ARSA, ahí les muestro otros beneficios, ella sigue identificando, para las PRO, son los organismos científico-tecnológicos, beneficios intelectuales o económicos dependiendo del canal que se haya utilizado. Esto es medio tautológico, porque ella en realidad definió los canales a partir de los intereses, ¿no? De todas maneras, si yo persigo un interés económico, tiene sentido que el beneficio que obtengas es económico. Esto es lo que pasa en el canal de servicios. Por otro lado, está lo que pasaría en los canales más tradicionales, que ¿cuál era? Publicar papers, ir a conferencias. En el comercial también hay un interés económico, que es licenciar una patente o llevar o incubar una empresa. En el bidireccional, fíjense que también identifica que hay beneficios intelectuales para los organismos tecnológicos. Y esto es algo que la mayoría de las veces tenemos invisibilizado. Sentimos o creemos que quienes construimos conocimiento somos aquellas personas que habitamos el sector científico y por lo tanto quienes podemos aportar conocimientos, y cada vez más hay estudios de caso que nos muestran que investigadores e investigadoras se nutrieron cognitiva, intelectualmente, digo, desde algo más académico, en estos vínculos. Este es un trabajo del 2020 de Brito y Lugones, y ellos analizan 3 casos en particular y a eso le suman casos, es decir, llevan adelante estudios de casos específicos, uno sobre matriz energética, otro sobre producción en el campo cervecero y otro estudio de caso de una vinculación de desarrollo de medicamentos oncológicos en la Universidad de Quilmes. Hacen estos 3 estudios de caso donde sistematizan los beneficios y a eso le suman otros estudios de caso que ya existen en la bibliografía. Y además de identificar estos recursos económicos y aquellos más, no sé cómo llamarles, intelectual, cognitivo, académico, y de identificar que esto sucede para las dos partes, no únicamente que es el sector productivo el que se enriquece académicamente, también identifican beneficios institucionales, aprendizajes de la institución sobre cómo gestionar los vínculos. Y estos aprendizajes son a distintos niveles, porque el investigador que se vincula por primera vez, lamentablemente, falla nuestro sistema en formarnos en estas áreas, ¿no? El biólogo es biólogo y sabe hacer investigación dentro de la biología, o probablemente pasa algo similar con los médicos, no lo sé. Sí puedo dar fe de lo que pasa con físicos, matemáticos, biólogos y quienes nos dedicamos a ciencias exactas, naturales. No sé tanto en profesionales de la salud, pero seguro ahí hay un determinante, una limitación muy fuerte en relación a que nadie estuvo explicándonos cómo gestionar emociones ni hablar, ¿no? Pero cómo gestionar vínculos. Entonces hay un aprendizaje en el investigador en sí que se vincula, pero también hay aprendizajes institucionales sobre la normativa, sobre si sirvió o no sirvió para este caso en particular, sobre cómo deberíamos agilizar seguramente en las veces. Y a la vez, otros beneficios que se... Ah, bueno, y en el caso de las empresas también hay aprendizajes, porque no es lo mismo para una empresa que nunca se vinculó formular un proyecto para pedir un subsidio o un crédito que una empresa que nunca lo hizo. También hay un aprendizaje en el cómo y a dónde acercarse. Y después lo que identifican también los autores son beneficios de tipo sistémico. Hoy traían como ejemplo lo de la vacuna. No es solamente el beneficio económico que habrá tenido la UNSAM o el grupo de investigación en particular y el conocimiento que tuvo la empresa o el grupo de investigación cuando tuvieron que sortear los distintos problemas de escala. Es también el hecho de que la vacuna exista para la población. Hay beneficios que van más allá incluso de las partes que estuvieron involucradas. Antes no había una vacuna contra COVID y después del desarrollo y el vínculo hubo una vacuna contra COVID. O sea que los beneficios, o sea, cada vez más, fíjense que el trabajo es del 2020, ¿no? Cada vez más se vienen identificando beneficios, distintas maneras de vincularse. Em,
están diciendo por el chat que el beneficiario estaría bueno que sea la sociedad. ¿Cómo? Están poniendo en el chat que estaría bueno que el beneficiario sea la sociedad. Bien, creo que acabo de decirlo. Ahí estoy viendo tu comentario, Mariana. Que claro, también se piensa y se identifican estos beneficios en términos sociales, perdón, ¿eh? Acá, en esto más como sistémico le llaman estos autores. Porque uno de los principales, y bueno, ahora vamos a hablar un poco de riesgos, pero uno de los principales resistencias o muchos de los detractores a la vinculación tecnológica precisamente identifican estos riesgos. Bueno, que en realidad se beneficia al investigador, se beneficia a la empresa y no se beneficia a nadie más. Pero hay nuevas capacidades que podemos identificar. Y de hecho, cuando hablamos de riesgos, por ejemplo, hay uno de los trabajos, que este trabajo es del 2024, no se ve, lo debe haber tapado, el financiamiento es de nosotros, las patentes son ajenas. Es un trabajo que se hizo en relación a los PICT, se evaluó cuáles eran el financiamiento de los últimos 10 años y cuál era la propiedad intelectual que había derivado de esas investigaciones. Y se vio que muchas de esas veces los titulares de las patentes eh, no tenían presente a las instituciones beneficiarias, como puede ser CONICET, la UBA, de esos financiamientos. Entonces, esto es algo que pasa, pero no es algo que el sistema espere que suceda. No es que la vinculación tecnológica promueve esto. En parte hay desconocimiento, en parte hay avivadas, por supuesto, pero digo, el riesgo existe y el riesgo también lo estamos identificando para ver de qué manera trabajar con eso. Más riesgoso que no hacer desarrollos en conjunto, a mi modo de entender, me encantaría que me digan si no están de acuerdo, pero para mí, esto sí es personal, más riesgoso que vincularnos y que solo se beneficie una empresa nacional, argentina, es que en realidad estemos publicando artículos para que después sean por empresas extranjeras y que ese conocimiento sea apropiado por empresas que están fuera de nuestro país y enriquezcan y beneficien indirectamente a empresas que después vengan a vendernos a nosotros ese conocimiento y esos productos. Como que la vinculación tecnológica o incluso la transferencia requiere que nosotros, el esfuerzo de construir un conocimiento, necesariamente lo coronemos con otro esfuerzo que es el de la apropiación, el de ver quién es la persona, la empresa, el sector social o productivo que en realidad puede aprovechar ese conocimiento y acompañarlo en esa apropiación. Así que em, esperen que estoy haciendo lío acá. Bueno, hay otros artículos que también reflexionan sobre estos riesgos, como por ejemplo, qué pasa cuando el conocimiento publicamos no llega a ser desarrollo. Hay otras perspectivas que vienen más por ahí desde el campo de la comunicación pública de la ciencia, que se refieren a esta apropiación social. Pero bueno, si identificamos riesgos, por ejemplo, hay riesgos de costo de oportunidad. Es decir, si desde el instituto de investigación dedicáramos gran parte del tiempo a brindar servicios, usar este canal que era de servicios estandarizados, seguramente habría un alto riesgo en no estar dedicando tiempo a conocimientos o formar nuevos recursos humanos. Entonces, hay algunos riesgos que esta autora identifica y caracteriza de acuerdo al canal que se utiliza. Fíjense que uno de los riesgos precisamente de este canal bidireccional, que es el que la literatura mejor identifica como el que más beneficios aporta a ambas partes, es el de la privatización del público. ¿Esto por qué es cierto o por qué deberíamos prestar atención? Porque muchas veces, como puede pasar con el caso de la vacuna, que lo sigo trayendo a colación, sucede que la empresa
que se acerca y que propone el trabajo conjunto, va a invertir mucho dinero, va a invertir tiempo, sus recursos humanos, entonces solicita ciertas exclusividades, solicita en esa relación, que muchas veces es asimétrica, porque los investigadores por ahí no tienen otra empresa u otro interesado en llevar adelante esa tecnología, en esa relación asimétrica termina dándose una negociación en la que el conocimiento que se construye solo va a quedar en manos de la empresa. Entonces es cierto que hay un alto riesgo de que la investigación pública termine privatizada. Esto en realidad debería regularse dentro de los convenios o contratos que se establecen entre las partes. El riesgo existe, yo no creo que sea suficiente como para que a partir de nuestro ejercicio ético, las responsabilidades como investigadores e investigadoras, debamos dejar de hacer vinculación o de empujar estos conocimientos para que haya una apropiación que redunde en beneficios para todas las partes. Simplemente entiendo que es muy importante estar al tanto de estos riesgos, que muchas veces no nos queda más que recostarnos en los que se supone que nuestra institución de pertenencia tenga como normativa, pero la mayoría de las veces deberíamos estar involucrados y pensando en conjunto con nuestra institución cuál es la mejor manera para que se beneficien todas las partes. No me interesa seguir profundizando en los distintos canales y riesgos, a no ser que haya alguna pregunta específica, porque que veamos cuáles son las perspectivas de las dos partes. En un estudio que también hicieron ARSA y Dutrenit, fíjense, digo, pensando en cuál es la perspectiva de la empresa, que ellas ven que para los investigadores la forma de interacción más relevante, la que buscan y persiguen, es la de la consultoría, que estaba dentro del canal de servicios, para lo que les mostré antes de ARSA, o el intercambio informal de información, o conferencias y seminarios. Estos son los tres, vieron que está como arrancado en 1, 2 y 3. Sin embargo, el beneficio que esperan obtener los mismos investigadores que fueron entrevistados por las investigadoras es en realidad algo que les inspire futuras investigaciones científicas, ideas para nuevas colaboraciones. Acá, cuando uno ve la literatura, ve que hay cierta incongruencia. No sé si porque es válido, ¿eh? Acá no estoy emitiendo un juicio de opinión. Es que tal vez es lo más fácil intercambiar información informalmente o brindar servicios estandarizados para una consultoría. Pero en realidad, si lo que queremos, uy, es compartir información y pensar nuevos proyectos colaborativos, deberíamos estar involucrándonos o dando más preponderancia a otros canales de vinculación. Y por parte de las empresas, y esto tal vez no se... Por lo general, lo que quieren es la informalidad, porque claro, algo que no les dije es que muchos de estos vínculos se pueden hacer informalmente. ¿Eso qué significa? Que en la práctica lo hacemos, aunque nuestra institución tenga una normativa súper estricta y maneras de proceder, o formales, que es decir, le aviso a la institución, se arma el contrato, o le tengo que dar de alta un servicio y le paso el presupuesto y me tienen que autorizar el presupuesto. Por lo general existen esos canales y procedimientos en cada institución. Y las empresas, conferencias, información informal, o la lectura de artículos, porque no les implica ningún tipo de gasto, pero también esperan mejorar productivamente algún, eh, algún producto final, perdón. O sea, por lo general están pensando a corto plazo. Y esto es algo que pasa en Latinoamérica, porque muchas veces lo que hacemos no es, lo que hacen nuestras empresas, no es verdaderamente innovar, sino mejorar algún producto, bajar los costos de un test o de algún monitoreo o de alguna normativa que les están exigiendo para sacar el producto al mercado. No tanto innovar. Entonces, desde el sector científico nos interesa pensar proyectos colaborativos conjuntos, pero las empresas no. Entonces, dentro de las limitaciones que identifica la bibliografía, esto es de otro trabajo, pero créanme que en general se identifica lo mismo, hay algo
muy fuerte por parte de las empresas, que es que las empresas locales rara vez innovan, pero también hay algo muy relacionado con las limitaciones del sector científico, que es que no conocemos la normativa, o la conocemos, y ahí les voy a mostrar que hay otro cuadro que habla en realidad de las limitaciones de las oficinas de vinculación tecnológica. Las conocemos, pero sabemos que son súper engorrosas y preferimos ni siquiera ir por esos caminos. Que no tenemos formación en estos temas, cómo me vinculo, cómo armo un convenio, un contrato, cuánto le tengo que cobrar a la empresa, me conviene o no me conviene, qué forma uso. Pero sobre lo que más me parece, que de todas maneras también es responsabilidad del sistema, es que no hay verdadera preocupación por cuál es la incidencia productiva de los conocimientos que producimos del sector científico. No siempre, porque no somos evaluados de esa manera, estamos pensando en la que construir conocimiento que resulte en la apropiación, ya sea de un sector social o de un sector. Y porque además hay algo en la cultura organizacional que es, cuando me formé como becaria, pasaba exactamente lo mismo. Apunto a los PICT, obtengo el subsidio para hacer la investigación que necesito y después obtengo el subsidio en caso de que necesite pagar para una Open Access o no, y publico. Y que sea Q1, porque es lo que después me van a evaluar. Es cierto que hace más de 10 años, igual que escucho esto, que las evaluaciones vienen cambiando. Pero preponderantemente lo que sigue teniéndose en cuenta al momento de evaluar son los artículos científicos o patentes. Entonces, hay algo para pensar y repensar desde el sector científico e incluso nosotros como individuos en nuestro rol como investigadores, investigadoras. Claro que ya nos excede todo esto que tiene que ver con cuánto tarda la oficina de transferencia tecnológica, digo, como otro limitante, ¿no? Terminamos informalmente vinculándonos para hacer un servicio, porque total es informal y es cortito y es, en lugar de estar pensando desde el principio cuál es mi agenda de investigación. Esto no es algo, obviamente, que pueda pasar de un día para el otro. Eh, pero sí creo que tenemos un rol o un mandato en empezar a pensar de qué manera construimos conocimientos que redunden en factores. Eh, Como verán, la mayoría de las limitaciones que identifica la bibliografía están relacionados o con las políticas científico-tecnológicas o con restricciones institucionales dentro de las oficinas de transferencia tecnológica. Ahora, ¿esto significa que entonces no vamos a hacer nada porque las limitaciones me exceden? Y quería mostrarles algo que es una pavada. En realidad no es una pavada, no es para nada una pavada, porque es un modelo analítico que proponen Verónica Robert y Gabriel Joguel, que se refiere a la dinámica de la innovación. Lo que yo decía que quería mostrarles es que esto parece como, uff, ¿qué es todo esto? Y es que si bien es cierto que tenemos marcos institucionales dentro de los cuales tenemos que regirnos, eh, estos marcos obviamente afectan el comportamiento, el desarrollo de las capacidades de las instituciones, pero fíjense que la organización tiene principalmente dos capacidades. La capacidad de absorber conocimientos o construir esos conocimientos y de establecer vínculos. Y esas capacidades se retroalimentan. Acá, en la medida que, y esto no solamente pasa en los organismos de ciencia y técnica, de hecho, ellos lo piensan por lo general dentro de empresas. Son las empresas, porque de hecho nosotros no podemos vincularnos con cualquier empresa, no en los términos de una investigación conjunta, pero eh, la posibilidad de absorber conocimientos o de construir conocimientos retroalimenta la capacidad de vincularnos con otros actores. Y esto da como resultado la posibilidad de reaccionar como adaptándonos a lo que está sucediendo a raíz de estos vínculos y absorción o de una manera más creativa. Y va a sonar polémico, pero la realidad es que en la medida que vayamos aumentando esta conectividad,
En la medida en que los vínculos sean cada vez más diversos, más ricos, más diferentes a la normativa que ya existe y en la que siempre están tratando de encerrar cada uno de los vínculos de nuestras instituciones, va a haber cada vez mayor masa crítica que nos va a permitir no ir contra las reglas, sino desafiar esas reglas y por lo tanto cambiar el marco institucional. Esto no se refiere únicamente a, bueno, la estructura que sí es posible cambiar dentro de las instituciones, sino la competencia que tienen estas instituciones. Para estos autores, la innovación es una propiedad emergente de todo el sistema. Ese sistema que yo al principio decía que, bueno, medio que no existe. Somos un complejo de cosas, sectores. Por allá trabajan los investigadores, por allá el sector productivo. Lo estoy exagerando, por supuesto. Existen vínculos, existen algunos sectores donde hay más vínculos. El agro tal vez es un sector donde se trabaja de una manera un poco más fuerte. Pero lo que les estoy proponiendo es que salgan, que intenten intensificar el alcance científico, esa capacidad de absorción, el alcance territorial de sus agendas, que aumenten la conectividad con otros, otras del sector que quieran, social, productivo, para aumentar esa conectividad y por lo tanto la capacidad de absorción. Y eso probablemente nos lleve a construir nuevas interfaces, que dejen de ponernos en el lugar de órganos consultivos, para ser socios, colaboradores, para pensar distintas formas de participar, de coproducir conocimiento. Y hasta acá llego. Esto no es algo que les digo yo, ¿no? Es algo que se discute desde todos los campos. Esto era la última diapo, es desde la comunicación pública de la ciencia, desde el campo que está reflexionando sobre cómo diseñar y evaluar políticas públicas, la vinculación y transferencia tecnológica, la extensión, todos estos campos, al menos desde la academia, siempre están invitando a los investigadores, investigadoras, personal de apoyo a cooperar con otros actores. Es ahí donde se aprende desde lo individual y lo institucional, ¿no? Y acá dejo. eh, Creí que iba a ser Bueno, un poco más interactivo, pero les invito igual en estos como 5 minutos que nos quedan, en caso de que tengan alguna observación o que no estén de acuerdo con algo de lo que dije. no, Ana, muy interesante. La verdad que es como un universo nuevo en un montón de cosas, al menos para mí. Eh, Nos captaste la atención igual porque no se fue nadie, o sea que a todos nos ha resultado en algún punto esto muy interesante. Primero, comentarte, bueno, de que del comentario anterior que hizo Martín Sismondi respecto de lo que eran las relaciones bidireccionales, los consorcios y demás, él justamente agrega de que es verdad que la realidad es muy distinta, como que es para seguir la charla mucho tiempo más y después con respecto a lo que es el tema consorcios, ¿no? Y por otro lado, ahora recién Ariel también pone en el chat un mensaje, un comentario diciendo, ¿tenés idea si en los países más desarrollados el sistema de evaluación de los investigadores es más estimulante para la formación de vínculos tecnológicos Estado-empresa? La verdad que no sé si la evaluación es muy distinta, pero sí sé que hay muchas más herramientas, incluso financieras, o sea, para el financiamiento, no financieras, para convocatorias que son conjuntas y que son súper competitivas. Entonces, muchas veces esas convocatorias, que son por miles y miles de euros, casi que obligan a los investigadores a salir a buscar a la empresa interesada en llevar adelante en conjunto esas investigaciones. Y la verdad es que algo que no les traje y no mostré es que dentro de los trabajos, sobre todo de Perkman, Walsh, que les mostraba, también se ve que se hace investigación de altísima calidad y publicaciones en estas investigaciones conjuntas. Entonces, no es que, porque alguno de los riesgos o temores es que, no, si me pongo a trabajar con la empresa, al final no voy a poder publicar. O mi investigación no va a ser de tanta calidad como si me dedicara únicamente a hacer la investigación. Y en estas convocatorias queda bien claro que tiene que haber publicaciones, que tiene que haber una construcción de conocimiento de mucha calidad.
Entonces, no sé si la evaluación, te miento, no lo sé que es complejo evaluarlo, pero sí sé que hay convocatorias que siempre son vistas con muy buenos ojos de parte de los investigadores. Y es obvio que tienen que armar un consorcio y tiene que haber una empresa. Y entonces, como que se promueve mejor estos vínculos desde la investigación, ¿no? No sé si alguien más tiene algún... Ah, Martín eh, Sismondi, ahí levanta la mano, ¿querés abrir tu micrófono y preguntarle directamente a Ana? Hola, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, te escucho bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, Ana, muchas gracias por la charla. Yo me enteré de casualidad y me sumé, pero me pareció súper interesante y hasta podría decir que acuerdo en un montón de posiciones y visiones que expresaste, ¿no? Y fue muy enriquecedor todo lo que compartiste. Puntualmente, con el tema de los consorcios, el comentario yo lo hice pensando desde un tipo de consorcio, porque creo que hay toda una diversidad de tipologías de consorcios y principalmente yo los dividiría entre los que son puntuales, con un objetivo concreto y acotado con plazos y demás, y los que son, digamos, consorcios permanentes, ¿sí? Que funcionan como un club de adherentes, sean empresas, lo que sea, y que pagan una cuota anual y participan de ese club con su encuentro anual, etcétera, etcétera, ¿no? Que es el tipo que yo tengo más en mente y que, bueno, estamos llevando adelante una experiencia y tal. Mientras que los otros, los que, digamos que para nada quería desmerecer lo que se hizo desde Fonarsec y demás, que creo que fue una buenísima intención y que seguramente dio resultados positivos en muchos casos, que quizás yo desconozca por ahí, pero que eran estos, primero que esto es un desafío y no se genera eso de un día para el otro, ¿no? Pero creo que esos además eran los tipos de consorcios puntuales. También cuando falta la cultura en países como el nuestro, bueno, es difícil porque muchas veces las cosas se hacen medio a las apuradas, forzadas para lograr un fondo y demás, y pocas veces eso trasciende y realmente funciona como se quiere. Pero yo me refería principalmente a los consorcios permanentes que funcionan tipo un club, ¿no es cierto? No sé si tenés algo para comentar de eso y si fue tratado o no por estos autores que compartiste. Gracias. No lo abordan en términos de consorcio como estructura, porque en realidad, digo, estos autores que traje, latinoamericanas, también les traje otros autores que son más, digo, global, porque ellos dicen que son los problemas que abordan son globales, pero son de Europa y Estados Unidos, ¿no? Digo, la perspectiva que traje de, no sé, Arza, Dutre, Enid Brito, esos autores que están siempre craneando desde lo latinoamericano, en realidad están más bien pensando vínculos, no estructuras. Tal vez habría que ver si Verónica Robert o estos trabajos de Joel sí piensan en términos de consorcio. Ahora, en lo que vos comentás, yo me quedo pensando en si en realidad, no sé en qué consorcio estable estás pensando, pero puede ser que ese consorcio estable haya surgido primero de un proyecto específico en que las partes se conocieron, establecieron un objetivo para llegar a un desarrollo o maduración de una tecnología y después haya dado esto estable, porque la idea de los Fonarsec los obligaba a establecer el consorcio para eso específico, pero nada les impedía después seguir trabajando en conjunto. Una vez que vos construís las capacidades para madurar una tecnología, es mucho más fácil después diversificarte y seguir como un consorcio, porque de hecho ese consorcio tiene una estructura después común. Si crece, tendrá cada vez más recursos humanos, ¿no? Entonces, tal vez el consorcio estable sea ¿cómo se dice? Cuando hay una segunda parte de los consorcios en película. La precuela fue un consorcio específico. No lo sé porque no sé en qué consorcio estás pensando, pero apuntaban, incluso los Fonarsec apuntaban a eso, ¿no? A que haya una estructura que persista en el tiempo. Ujú. Está bien, y creo, y en mi experiencia, creo que hay distintas formas de origen de esos consorcios permanentes, y sin duda que una de ellas puede ser, como decís vos, un consorcio puntual, como puede haber sido algún caso de Fonasec, así que está bueno.
Esto incluso pensándolo en otros ámbitos, ponele, nosotros, yo les comentaba que la mayoría de los beneficios se ven en estas relaciones bidireccionales, pero es muy común que el primer paso para conocerse y para ponerse a prueba sea un servicio súper estandarizado. Y la empresa se acerca a pedir un servicio súper estandarizado y se da un buen vínculo de relaciones humanas, hablo, ¿eh? Porque los vínculos en definitiva están establecidos por seres humanos y funciona todo perfecto y parece que conversan el mismo diálogo y entonces se embarcan en cosas más grandes. Eso también pasa un montón en el campo de la vinculación. Absolutamente. Sí, sí, cualquier cosa, desde un stand hasta un convenio, hasta una consulta, hasta un encuentro fortuito, cualquier cosa puede servir como disparador para todo esto, ¿no? Sin duda. Gracias. Ujú. Ana, Ariel te vuelve a hacer un comentario en el chat y te dice, Mazzucato en el Estado emprendedor concluye algo así como que el sector privado no arriesga capital en etapas tempranas de la investigación, por ejemplo, etapa preclínica del desarrollo de un fármaco. ¿Estás de acuerdo con esa mirada? Y en caso afirmativo, ¿pensás si es posible cambiar este comportamiento? Estoy de acuerdo con esa mirada porque piensen que cuando ella hace todas estas reflexiones lo está haciendo, ella trabaja en Inglaterra y hace varios de sus estudios en Estados Unidos, o sea, viendo dinámicas económicas de Estados Unidos, de Europa. Y si esto pasa con las empresas europeas y estadounidenses, imagínense con las nuestras. Ahora, para cambiar el comportamiento, es evidente que tenemos demasiadas limitaciones en esto que les mostraba en los últimos cuadros, y uno de los principales es que nuestras políticas científica-tecnológicas durante un periodo impulsan y promueven una cosa y durante otro periodo impulsan y promueven otra. Hoy nuestras empresas están cerrando o están empezando a importar porque es más barato, y es la política del Estado Nacional actual importar porque es más barato. ¿Qué empresa va a invertir desde los primeros estadios de desarrollo? La verdad que en el contexto actual, imposible. Y en un contexto donde incluso se promueve el desarrollo de nuevos productos, bueno, son empresarios que ya conocen estas lógicas de nuestras políticas. Entonces, es bastante más difícil, creo yo, que podamos romper ese comportamiento en una economía periférica como la nuestra, que en países centrales, y lo que sucede más en nuestras economías es que es el Estado el que afronta, digo, no en las nuestras, en las de ellos también, lo dice Mazzucato, en los primeros estadios donde el riesgo es tan grande, son los estados quienes emprenden entre comillas, ¿no? Ella se refiere a invertir en nuevas tecnologías, y lo que hacen nuestras empresas, en la periferia sobre todo, es ocuparse del último estadio de maduración para llegar al mercado. Cuando la empresa ya tiene ese nicho, ya tiene ese mercado, ya tiene los canales de difusión, comercialización, y entonces lo que hace es, bueno, terminar de adaptarlo. Y con esto no quiero desmerecer el esfuerzo que hacen esas empresas, porque es un esfuerzo que se requiere y es muy relevante. Pero digo, en términos de todos los estadios de maduración de una tecnología, las empresas suelen ocuparse, cuanto más periférico es el país, diría que se ocupan cada vez menos. De nuevo, estoy simplificándolo, ¿no? Y llevándolo a la generalidad. Eh, pero por lo general pasa eso. Y además es re abstracto lo que les estoy diciendo, porque no estoy hablando de ningún sector en particular. No pasa lo mismo en el agro que en salud. En salud tenemos un sistema que es fuertísimo en publicaciones de altísima calidad, publicaciones, digo, científicas, y que poco se vincula para el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos, si bien por supuesto se hace, pero poco en relación a lo que se trabaja en el agro, por ejemplo, que diseñamos desde, no sé, nuevas semillas adaptadas a la sequía, a lo que sea, hasta nueva maquinaria agrícola, ¿no? Como que el trabajo, solo a modo de ejemplo de estos dos sectores, es muy distinto. Bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. En el chat ya hay algunas preguntas. Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo tu participación. Este encuentro va a quedar grabado, así que vamos a poder volver a leerlo, a verlo, digo, perdón. Muchas gracias a todos los que participaron y estuvieron presentes en el seminario de hoy. Vamos a darlo por finalizado.
y nos estaremos encontrando el lunes que viene en un nuevo seminario. Te están todos saludando por el chat, no sé si estás viendo, Ana, agradeciendo el seminario del día Sí, de hoy. gracias a ustedes por la invitación y por todo este tiempo. Les dejé mi contacto. Siempre me interesa discutir sobre estos temas, tal vez con más tiempo, así que encantada de recibir observaciones. Eh, Bárbaro. A la Gracias. persona que está preguntando cómo acceder al seminario, a este video, recuerden, están todos en la página del instituto y en las redes, así que directamente van a poder ingresar al instituto. Ahí está el canal de YouTube también y ahí están todos los seminarios de nuestros ciclos. Nuevamente, Ana, muchísimas gracias y al resto también gracias por participar. Nos vemos el lunes que viene. Saludos para todos.